Bueno, una de las maneras en donde la conciencia despierta o se reconoce a sí misma es mediante el reconocimiento de que hay una voz en nuestra cabeza. Esto es clave. Um, no digo que es la única manera, pero es una de las maneras más fáciles en donde la conciencia se separa del contenido. Es un primer paso en donde la conciencia, al separarse del contenido, se reconoce a sí misma y más adelante, o como hablamos en otros videos, hay una unión con el contenido cuando vemos que el contenido también es una manifestación de la conciencia. Pero bueno, veamos esto de la voz en nuestra cabeza. No sé si notas que cuando hablas, si yo hablo, sale sonido de mi voz, bastante básico. Pero yo puedo, digamos, de alguna manera repetir lo mismo estando callado. Y si te fijas, hay una voz en tu cabeza que hace el mismo sonido, digamos, que si vos hablaras, pero no hay nadie hablando. ¿Está bien? Esto es sorprendente, pero hay una voz en tu cabeza, ¿ok? Que habla. Y generalmente vos crees que sos vos, que lo que dice es lo que vos pensás. ¿Está bien? Porque es verdad que vos podés hacer hablar a la voz de la misma manera que te podés imaginar, no sé, una pelota en tu cabeza o un barco. Vos podés hacer a la voz decir algo. Por ejemplo, hace que tu voz diga 2 más 2 es 4 y tu voz lo hace. O que tu voz diga qué lindo día y tu voz lo hace. Entonces, tu, tu, tu voz, por ejemplo, vos ves, no sé, un lindo día y hay como un relato de la situación. Como que la mente entra y pone una interpretación conceptual de la realidad, de lo que vos estás observando, de lo que vos, la conciencia, observa. La voz habla y comenta lo que está pasando. O si alguien me dijo algo malo, digo, esta persona no tuvo que haber hecho esto. ¿Está bien? Como que la voz siempre comenta. Y nosotros creemos que ese comentario está bien y que somos nosotros los que estamos pensando eso. Muchas veces, como dije, sí, nosotros pensamos y pensamos con la voz. Pero muchas veces ese pensamiento es automático y tiene que ver con el pasado, con las cosas que nos pasaron en el pasado. Entonces hay un mecanismo automático en donde la voz relata y nos hace ver el mundo con los lentes del pasado, digamos. Entonces nos previene, digamos, de una manera nos aleja del momento presente y de experimentar lo que realmente está pasando. Porque la conciencia está como atada a la voz. Y la voz, la mayor parte del tiempo, es negativa. Siempre es tu mayor crítico, digamos. Fíjate que las cosas que la voz dice son negativas. Muy pocas veces dice, uy, qué lindo día, o cosas así. También la voz, por ejemplo, vos a veces decís, me gustaría ir, o sea, a un parque o me gustaría ir a comprar al supermercado y no sé qué hacer. Entonces hay como que vos te identificás con la voz y con esas dos opciones. O como que, no sé, mi amigo no me llamó, no lo voy a llamar más. O sí, debería llamarlo. Y como que pensás, como que tenés dos, que la gente llama como varias personalidades, ¿no? Como que hay partes de mí, eso solemos decir, hay partes de mí que quiere hacer una cosa y quiere hacer otra. Es como que esa imagen del ángel y el diablo, ¿no? Que a veces aparece como en nuestros pensamientos, de que queremos hacer una cosa o queremos hacer otra. Y pensamos eso, que es partes de mí que están de alguna manera en conflicto. Es como una mano que se pelee con la otra mano, ¿está bien? Y, y hay algo que realmente no obviamos, que es que nosotros estamos observando eso, ¿está bien? Cuando la voz habla, hay algo que conoce a la voz.
Eso es clave. Empezar a reconocer que hay algo que reconoce a la voz. No es que la voz es mi intención, es mí. Estoy yo, digamos, como el observador que reconoce a la voz. ¿Está bien? Esa separación es, digamos, la liberación de la conciencia. Cuando la conciencia se separa de la voz, hay como una libertad en donde la conciencia se reconoce como solo conciencia y la voz como algo externo, porque realmente es externo. La voz, salvo que vos crees pensamientos, cuando son automáticos, son mecánicos, son como el clima. Es como dije antes, usar los lentes del pasado para ver el presente. O para imaginarnos un futuro, estoy preocupado, no sé qué va a pasar en el futuro, la inflación, no sé, voy a perder mi trabajo. Un montón de preocupaciones que pasan en mi cabeza, que es la voz hablando. Pero en este momento no hay ningún problema, no está pasando nada. Pero la voz me genera tensión, me genera preocupación, me genera ansiedad, me genera un montón de problemas. Puede generar depresión, me puede arruinar relaciones con mis seres queridos o con cualquier persona que me cruzo. Entonces es muy importante reconocer la voz, y la manera de reconocer la voz es observándola, no con la vista, sino con nuestra conciencia, observando que está mi conciencia y la voz diciendo cosas. Es como una radio, realmente, es como si tener la radio prendida y escuchar noticias negativas, que eso, bueno, mucha gente hace eso, o mirando la televisión, escuchamos noticias negativas y después hablamos de eso, cuando vamos al trabajo, nos juntamos con nuestros amigos, hablamos de, ay, ¿viste lo que hizo el político aquel? O bla, bla, bla. Todas noticias, pensamientos negativos que cultivamos y después corren en automático y nos sacan de nuestra felicidad, digamos, de nuestra paz interior. Porque en este momento, la mayor parte del tiempo no está pasando nada. Pero sin embargo, la voz generalmente nos mantiene amargados. O alguien hace algo que yo creo que no debería haber hecho. Entonces digo, este hizo esto que no está mal, no lo debería haber hecho. Ese juzgamiento ocurre con la voz. Entonces, ¿cómo paro esa voz? ¿O qué tengo que hacer con la voz? Nada, tengo que observarla, ver que está la voz. Y ver que la mayor parte del tiempo es como una radio o como el clima, alguien que habla. Y que lo que dice no tiene ninguna importancia. Esto parece un poco loco al principio, pero si lo practicas un poco, de pasar, por ejemplo, vos puedes ir a caminar para hacer este ejercicio e imaginarte que vas con un familiar o con una sombra o con lo que fuese, que no te lo podés despegar y que está un poco loco y que va a hablar de cosas que tienen que ver con vos, pero que realmente no importa porque esa persona está como loca. Entonces vos podés caminar y escuchar a tu voz hablando y observar cómo habla y cómo las cosas que dice realmente no tienen importancia. Y si practicas esto día tras día, te vas separando más y más de la voz, hasta que la voz, porque la ignorás, digamos, de alguna manera, no ignorarla, no la callás, sino que no le das importancia a lo que dice, la voz va a empezar a bajar, va a estar cada vez menos. Entonces vas a poder entrar en un estado que es existir sin pensar. Es como que trascendés la mente, porque la voz se calla en un momento y la experiencia que vos tenés va a ser la del momento presente sin el pasado. Entonces vas a experimentar más, va a ser todo más intenso lo que experimentes, más real, y vas a estar más en paz porque no vas a ser reactivo y vas a estar en paz porque no vas a tener esa molestia de la voz que critica, que habla mal de otras personas, que genera negatividad. Este es un paso fundamental en el despertar, digamos, de la conciencia. Es un primer paso, sí, porque es un primer paso que hay que tomar una separación entre la conciencia y la voz,
y después vamos a ver cómo en realidad está junta. Pero es un paso necesario, hay que separar, porque la mente generalmente, o la voz, tiende a ser bastante negativa, tiende a ser nuestro mayor crítico. Entonces, nosotros de sufrir, ese sufrimiento, esa voz realmente vela nuestra paz interior. Entonces, si tratamos de entrar, esta es la manera, digamos, de entrar en el estado sin pensamientos, en donde es pura experimentación, vamos a ver que la vida o que la experiencia es mucho mejor que cuando está la mente en el medio interpretando todo de forma negativa. Porque las experiencias negativas son las que más nos impactan y se graban más, digamos, en nuestra cabeza y tiende a correr como en un disco rayado, digamos. Los mismos patrones de pensamiento ocurren y generan ansiedad, depresión o simple malestar o sufrimiento psicológico. Como que la mente nos domina si nosotros no la vemos. Entonces lo que tenemos que hacer es verla, simplemente verla, y con el tiempo se empieza a callar. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos esto? Como te dije, puedes dar unas caminatas y escuchando la voz como si fuera una radio de alguien que va caminando cerca tuyo, pero no te lo puedes, digamos, no te puedes alejar. Entonces simplemente no le das importancia. Por ejemplo, esto pasa mucho en meditación, ¿no? Cuando la gente empieza a hacer meditación, se piensa que en meditación es estar sin pensamientos, ¿no? Y cuando te pones a meditar tenés un montón de pensamientos que vienen. Y los tenés que observar y a veces te perdés, te olvidás como que estás haciendo una meditación. Pero eso es lo que de alguna manera la meditación te ayuda a hacer, es a que veas esa voz, a que, digamos, reconozcas que hay alguien mirando los pensamientos que ocurren y no trates de deshacerlos, digamos. Entonces este es como el primer paso de entrar en el estado de meditación, que es el estado sin pensar. Como que después no tenés que hacer meditación, después meditación es lo que sos y pensar es algo que haces, cuando hoy en día meditación es algo que haces. Y querés como que un ser pensante es lo que sos. Eso después cambia. Pero bueno, te invito a que no subestimes esto, porque es la clave del despertar de la conciencia. Empezás solamente a observar que hay una voz hablando en tu cabeza y no tiene nada que ver con vos. Es como el clima, no le des importancia. Obviamente para algunos aspectos, sí, aspectos prácticos. Por ejemplo, si tenés hambre, sí, come algo. Pero empezá a verla, a poner más conciencia en la voz, cuando critica, cuando es negativo. Básicamente como una especie de alarma puede ser cuando te sentís mal. Si lo que le dice la voz te hace sentir mal, no es verdad. No es real. Y empezá a ver que en el momento presente no hay ningún problema. Siempre pregúntate, ¿hay algún problema ahora, en este momento? Y empezá a ver si era solamente la voz. Como que si la voz no estuviera, hubiese un problema en este momento. O sea, si yo no hago un relato de lo que está pasando, ¿es esto realmente un problema? Bueno, espero que esto te ayude a tener esa separación, digamos, de vos y la voz en tu cabeza, que es el primer paso, digamos, del despertar de la conciencia. Bueno, espero que te haya gustado y hasta la próxima.